Club Barcelona pagó al vicepresidente de los árbitros, a Enríquez Negreira, 7 millones de euros desde 2001 por asesorías verbales. Alfonso Pérez Medina, cuéntanos. Sí, eso es lo que apuntan, Cristina, fuentes de la investigación consultadas por La Sexta. Es la cifra que baraja la Fiscalía de Barcelona. A ver qué pasa. Capaz que se va Suárez. Y mire, cántelo, penal. No, amarilla. No, se tiene que ir. Moltes gràcies per la seva presència. Per cert, vostè és l'home que, segons diu el senyor Gil i Gil, fa guanyar les lligues al Barça als despatxos? De moment sí. Messi consigue salir de ahí, el balón a Aras, el árbitro que acaba pitando el final del partido, no hay tiempo para más, se acabó el partido. Había robado el Getafe y se quedaba solo Álvaro Vázquez, y le echan la bronca a los jugadores del Getafe al árbitro. Tremenda jugada, controvertida, porque la Fiscalia investiga la societat d'un exvicepresident dels àrbitres que va rebre pagaments del Barça per assessorament mentre exercia aquest càrrec. La de Carlos. Ahí le va a llegar el balón por parte de Zurutuza. Carlos Vela, el control. Ahí viene el disparo. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Y es gol, creo. Yo creo que entra. No hay fuera de juego y es gol. Yo diría en estos momentos. Enríquez Negreira fue colegiado de Primera División durante 13 temporadas y además es el cuarto que más jugadores del Real Madrid ha expulsado en su historia. Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018 y habitual espectador de los partidos del Barcelona en el palco del Camp Nou. Bueno, pues os pongo en contexto. Minuto 38 de la primera parte, va perdiendo el Barça 2-1 ante el Betis. Sergi Roberto ya está amonestado y el colegiado y el VAR obvian o la roja directa desde el VAR o el colegiado la segunda amarilla para Sergi Roberto. Laporta cuadriplicó el sueldo de Enríquez Negreira. ¿Por qué se pagaron 7 millones en 17 años? Obviamente seguro que esto se lo explicas a los árbitros por si no lo entienden, pero simplemente con los hechos un árbitro ya va a saber cómo te puede ir mejor o cómo te puede ir un poquito peor. ¿Cuáles son los hechos? Los árbitros que suben, los árbitros que descienden, los árbitros que tienen mejores partidos porque hay un extra por partido, los árbitros que van al Mundial, los árbitros tal. Y eso es una decisión arbitraria, absolutamente arbitraria, de una persona o dos personas, que son las que deciden qué árbitros hacen mejor carrera. Muy sencillo, o sea, si tú vas invitado a un evento de Coca-Cola, pues no puedes decir que la Pepsi es mejor. Son cosas muy sencillas que no te las tienen que decir, como digo. O si vas a Teleroures, o si presentas en Teleroures, o si comentas para Teleroures, tampoco te lo tienen que decir. En eso estamos todos de acuerdo. Por eso esto es extrapolable al mundo del fútbol. En 2004, Tristán Oliva concede un penalti discutido a Raúl. Fue eyectado del sistema al terminar la temporada. El año siguiente era delegado de campo del Murcia. Servía así de ejemplo y de amenaza para el resto de árbitros. 2005. Mejuto pita un penalti fuera del área a Eto'o frente al Atlético. Ese mismo año es designado para pitar en el Mundial. 2006. Dauden Ibáñez anula un gol legal de Perea contra el Atlético frente al Real Madrid en la jornada 24. Error que beneficia al Real Madrid. Las consecuencias, Nevera, sancionado por el comité de árbitros. En las siguientes 14 jornadas dirigió solo un árbitro, un partido. Un partido en 14 jornadas, ¿eh? O sea, acojonante. Dauden, entonces el colegiado internacional con más experiencia en la liga, no volvió a dirigir encuentros de postín durante sus últimas 3 temporadas como árbitro profesional. 2007. El árbitro Rodríguez Santiago concede a Messi un gol con la mano el día del tamudazo. Gol que valía la liga antes de que marcara Tamudo. Efectivamente, ese gol le hubiera dado la liga al Barça. Al día siguiente, el colegiado es designado para pitar la final de Copa. O sea, ¿veis cómo el sistema era muy sencillo controlar todo esto sin igual tener ni que decírselo? Que obviamente se lo diría. Bueno, pues Rodríguez Santiago
la final de la Copa del Rey después de que un error suyo muy claro, que podía pasar, era época pre-VAR, o sea, tampoco hay que matar a los árbitros, pero, chico, que te premien con esto es que es acojonante. Ese mismo año, Rodríguez Santiago concedió un gol del Español frente al Real Madrid pese a haber pitado falta unos segundos antes. No hubo sanción para el colegiado. Seguimos, 2008. Álvarez Izquierdo dejó impune un penalti de Pepe a Llorente. Fue sancionado un mes por el CTA. Álvarez Izquierdo sigue en la nevera arbitral. 2008. Klos Gómez anula 3 goles legales al Real Madrid y expulsa injustamente a Van Nistelrooy en un partido contra el Atlético. No es sancionado, sino premiado. 3 meses más tarde es promocionado internacional y nombrado mejor árbitro de primera por el CTA. Klos Gómez, que creo que ahora mismo es el jefe del VAR. 2009. Pérez Burrul no pitó un penalti a favor de los Osasuna frente al Real Madrid. Fue sancionado varios partidos sin arbitrar. Pérez Burrul a la nevera. 2009. Teixeira saca una segunda tarjeta amarilla a Busquets, pero decide no expulsarle y manipuló el acta. No fue sancionado, sino todo lo contrario. Fue premiado con pitar la siguiente Supercopa de España. Canal Plus demuestra que Teixeira sacó la segunda tarjeta a Busquets y no le echó. Acojonante, el día que no echaron a Busquets contra el Villarreal. 2010, es que es acojonante, de verdad que yo conocía estos datos, pero es que es para flipar. Y hay un patrón, de nuevo hay un patrón. Esto no son pruebas de nada, son de nuevo indicios. Indicios que cruzamos con lo de Negreira, especialmente de Negreira, que cruzamos con lo de lo otro y lo de la moto, y dices, chico, algo huele a podrido a Dinamarca. El mismo Teixeira permite al Barcelona debutar el partido con más de 50 minutos de retraso cuando el reglamento lo considera incomparecencia. El Barça gana la Liga por 4 puntos. El colegiado es premiado para arbitrar el siguiente clásico en la Copa del Rey. 2011. En el mencionado clásico de Copa del Rey. Esto fue absolutamente exagerado. Absolutamente exagerado el robo que pegan al Real Madrid. Teixeira anula un gol a Ramos, no pita hasta 3 penaltis a favor y expulsa al defensa blanco. Cometió hasta 10 errores, sin consecuencias. 2011. Klos Gómez comete 13 errores frente al Real Madrid. No es designado por el CTA. Será designado para pitar derbis, clásicos, Supercopa y finales de Copa. 2012. Godal, bueno, ya lo vimos el otro día, reconoce los favores. 2013. Muñiz es duramente criticado en televisión por Sánchez Armini, vicepresidente del comité de árbitros, por pitar un penalti dudoso a favor del Madrid. O sea, es que este es el claro ejemplo de lo podrido que está todo esto. ¿Habéis escuchado alguna vez más al vicepresidente, al Sánchez Arminio hablar de algo? Quizás Muñiz no estaba en el momento propicio para arbitrar. O sea, y se lo cargan. Descendido de categoría. Hay un patrón clarísimo. Otro penalti más. Esta vez de Toni Sanabria para Klos Gómez. Y otro penalti más. Ahí los jugadores del Sporting no podían creer lo que señalaba Klos Gómez, que acabaría expulsando a Brañes, el hombre que contactó con Neymar en esa acción. Llega a rematar el balón el brasileño. Muy riguroso ese penalti. Y Neymar, que no perdona. Leo Messi en profundidad para Dani Alves. Y precisamente el árbitro señala penalti. Lo salva Javier Mascherano. Y ahí Piqué. Reclamaron también en esa acción los jugadores del... Dicho que los árbitros se equivocan, porque es obligado, es ponerles demasiado en claro lo que está haciendo el Villarato, es ponerles demasiado en claro, y eso es lo que llamo Villarato, ponerles demasiado en claro que equivocándose de una manera les va bien y equivocándose de la otra manera les va mal, ¿no? Pues entonces yo creo que al Barça le conviene apoyar a Villar. Apoyó a Villar, rompió incluso la disciplina de voto corporativo de la Liga de Fútbol Profesional, y yo creo que pasamos una época de buena relación con la Federación Española, de buena relación con las entidades donde se cuece, digamos, los comités de árbitros, la competición, la Liga de Fútbol. Creo que Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones a nivel deportivo. Como por ejemplo...
Bueno, pues lo que hablamos, cuestiones como el saldo arbitral, si hablamos de diferencia entre lances favorables y desfavorables y en comparación con los rivales. Evidentemente, pues hay que ir ahí, hablarlo, decir, oye, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Alguien me ha hecho la cama? ¿Alguien me ha movido la silla? ¿Estoy llegando tarde a alguna parte? Y evidentemente, pues hacer saber que tú estás ahí, que estás vigilando tus intereses, que son pues legítimos y que evidentemente, pues cuando estas cuestiones, estas percepciones son tan evidentes, es que algo está pasando. Este tipo hacía los informes para el comité técnico de árbitros en el que trabajaba, del que era el segundo jefe. Y entonces eso, más allá de que salgan o que fuese una cosa sistemática la de pagar a árbitros porque favoreciesen al Barça, así no funcionarían las cosas. Funcionaban con, si me gusta cómo arbitras en relación a lo que yo pretendo que hagas, o sea, por la línea por la que tienes que ir, tú vas a ser premiado o te vamos a ascender o nunca te vamos a descender. Claro, y todo eso mediatizaba la cabeza de los árbitros, está claro. Y si no, no habría denuncias que va a haber. La primera, la de este hombre. Paradas Romero, en Radio Marca, exárbitro. Los ascensos y descensos no se ajustaban a la categoría de los árbitros. Nos sorprendía quién subía y quién bajaba. Los informes eran opacos y oscuros. Enríquez Negreira era el que nos llamaba. Estaba todo meridianamente claro. O sea, en la mayoría influía de esta manera. Bueno, no sé cómo lo veis. Para mí no me parece penal. A mí tampoco. La verdad es que yo creo que le llega a tocar, pero luego no le hace lo suficiente como para tirarlo. Pero bueno, es una de esas entradas de Xavi de segunda línea sorprendiendo y bueno, le ha salido bien la jugada, la verdad. Pero no me parece penal. A mí tampoco me parece. Regularmente yo había visto a Enríquez Negreira en el palco del Barça y creo que su papel, yo estoy hablando de hace muchos años, ni recuerdo cuántos, se decía que era el que hacía los informes, no para el Barça, sino los informes, digamos, para el comité de árbitros de la actuación del árbitro en aquel partido, ¿no? Digamos, la calificación de si lo había hecho bien, mal, regular y tal. Es decir, que él tenía un poder después para apartar o no apartar o promocionar o lo que fuese. Digamos que no era neutro, ¿no? Aquello, digamos, no era, bueno, sí, tenía un cargo, pero no sé qué, ¿no? Tenía un cargo importante. Y atención a esto, se quiere investigar las designaciones que hizo en su día el señor Negreira. Hi ha una cosa que m'han dit. A veure. El fill d'Enríquez Negreira, el Javier, sí, continua sent la persona que s'encarrega de rebre els àrbitres quan venen a xiular al Camp Nou, de portar-los a dinar, de traslladar-los després de l'estadi i de l'estadi cap a l'aeroport. Ah, sí? Sí, això m'ho va dir. Hi ha una persona molt informada d'aquest tema arbitral. M'agradaria que algú m'ho pogués desmentir o m'ho pogués confirmar, però per les meves informacions, el fill d'Enríquez Negreira, Javier, continua sent la persona que s'encarrega de fer el protocol arbitral. Leí unas declaraciones de Sánchez Arminio humillando a Parada Romero, un árbitro que lleva ya 4 años retirado. José Luis Parada Romero, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted dejó el arbitraje de forma voluntaria hace 3 años y algo, ¿no? 4 años casi. Sí, ya hace más de 4 años, el 27 de febrero del 2013, efectivamente. Por Díaz Vega y Sánchez Arminio le recriminan que no había expulsado usted a Mourinho en un Real Madrid Rayo Vallecano. Pero 74 jornadas sin pitar penaltis. O sea, es el único equipo del mundo que no hace penaltis. Que me digan el secreto. Yo lo quiero para mis equipos. Pues ahora no está Mascherano, que era el que decían que nunca se... Yo lo quiero para mis equipos.
El escándalo va a más. De momento ya se han hecho públicas 33 facturas de los pagos que hizo el Barça por informes arbitrales al vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, entre 2016 y 2018. Esto ya está en manos de la Fiscalía de Barcelona, pero los pagos empezaron mucho antes, en 2001. Una inspección fiscal y la posterior investigación de la Fiscalía de Barcelona ha hecho estallar el mundo del arbitraje español. Presidente, preocupado por el escándalo arbitral. ¿Está preocupado? 33 pagos que el Barça realizó entre los años 2016 y 2018 al que en ese momento era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. ¿Qué pasó en esas 3 temporadas? Pues que el Barça ganó 2 de las 3 ligas y las 3 Copas del Rey, aunque el dato más llamativo es que el Barça estuvo 746 días sin que les pitaran un penalti en contra. Y Yarramendi juega con Di María de primera, cruza Cristiano, cae ahí ante Mascherano y el colegiado dice que no pasa nada. Pero volviendo al tema de las tendencias y tal, lo que me ha parecido dantesco de estos años, para mí, como madridista, me parece dantesco que a día de hoy, desde el 2003 hasta hoy, el Real Madrid siga teniendo un saldo negativo de expulsiones en Liga. Estamos hablando de casi 20 años. Cuando acabe esta temporada, hará 20 años. Ocurrió hace años. Faltaban algo más de 3 horas para que el FC Barcelona se jugase la Liga en el Camp Nou. Enfrente, un equipo del norte de España. Si ganaba, el Barça dejaba casi encarrilada la Liga. Y si perdía, se apretaba la competición. Soy Javier, ¿cómo estás? ¿Nervioso? Nada, tú tranquilo, eres un fenómeno. Oye, os paso a recoger por vuestro hotel y os llevo al estadio. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Dónde te hospedas? Al rato, Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, se plantó en el hall del hotel. Enríquez subió a los 4 colegiados a un coche y los llevó hasta el Camp Nou. Ya sabéis, aquí tranquilos. El Barcelona se juega mucho y no os puede temblar el pulso. Vosotros vais sobrados. Sabéis perfectamente lo que tenéis que hacer. Enríquez y el cuerpo arbitral accedieron juntos al estadio y mientras los colegiados se marchaban a su vestuario, este se quedó saludando a varios empleados del club. Y es que era de sobra conocido. Que Estrada Fernández, árbitro en activo, es asistente del VAR, haya presentado una querella contra Negreira y contra su hijo. Y en esa querella se expone que el vicepresidente del comité arbitral podía tener influencia en los árbitros y también la podía tener su hijo, que recordemos llevaba a cabo labores de coaching, de entrenamiento emocional. Come out of one challenge. Yes, the foot is up, but the searching ball. Contact. Valdez. Valdez knew exactly what he was doing. Clearing foot. Shuttles past Dani Alves. Of Barcelona. Ronaldo's rather softened half and half. Let's go to Ronaldo's point. Great ball. Ronaldo. The ball pressurised. Anywhere else on the pitch, that would be glowing, would be at Real Madrid. Gareth Bale! But his celebrations may well be silenced as the referee communicates with his assistant. Against the fullback. She does anything wrong there. Oh no, there. Really lucky. Ronaldo was taken out off the ball. The referee's Hutchinson. Vasquez felt that he'd been turned down. Challenge from Mascherano.
Vasquez make contact. I don't think he intends to make contact with Mascherano. Mascherano let him advance. It would have been. He'll go through the legs. Luis Suarez is there. The referee has a big decision to make. He's blinded on the far side, tells him. Suarez arrived that. Was he anticipating it? The Suarez gets... He's anticipating the contact. He's on his... Cristiano Ronaldo! He thought he had a penalty. Behind you, Cristiano. He's taking a dive. And then we do it. It's been action-packed, hasn't it? It's now almost 60 minutes gone. They win the ball back. You can see. He draws the two defenders. Gets over the challenge and a little bit. Morris does really well here. Tenacious play. There might be a claim from Brendan. The Real Madrid worries in that occasion. Marcelo trying to keep it because that's what it is. Believes that Jordi Alba factors into the shoot. La herida es muy grave, la hemorragia no para, el paciente se desangra, está en la UCI. El paciente del que les hablo es el fútbol español, víctima de un escándalo descomunal, además muy fácil de entender. Uno de sus grandes clubes, el Barça, ni más ni menos, tuvo en nómina durante 17 temporadas al segundo de los árbitros. Le pagó los servicios a Enríquez Negreira, ya saben que a los colegiados siempre se les conoce por los dos apellidos. Solo eso. Y sin entrar ya en más detalles, no tiene vuelta de hoja. Es de aurora boreal. Ojo, y servicios bien pagados. 7 millones de euros. Y digo yo, y pensarán ustedes, ya deberían ser buenos los servicios cuando repetían una temporada tras otra. En teoría, 7 millones por informes verbales. Es curioso porque ahora dos entrenadores de aquellas temporadas dicen que ellos no recuerdan que alguien les dijera cuidado con fulano que saca tarjetas muy rápido, cuidado con Mengano que pita penalti a la mínima. Aquí no es que algo huela podrido, aquí lo está y punto. ¿De verdad nadie va a hacer nada? ¿De verdad nadie va a pagar por ello? ¡Ay, pobre fútbol español! ¡Ay, qué malito está! ¡Ay, que se nos muere! Y si es así, va a ser muy difícil, quizá imposible, resucitarlo. Lo acepto, lo admito, seguiré teniendo en Madrid toda mi vida porque yo todo lo que sea intentar perjudicar deportivamente a Madrid lo voy a hacer hasta que me muera. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? Sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales.